Bueno, aquí tenemos lo que es la continuación de las derivadas algebraicas o las derivadas más sencillas que puede haber. Y ahora tenemos lo que es la derivada de un conjunto de varios términos. Lo que podemos ver es la derivada en dx de u más menos b más menos w. ¿Por qué más menos? Porque a veces podemos tener una función restando otra o sumando otra. Hay que recordar siempre que u, b y w son funciones de x. ¿Qué quiere decir? Que dependen de x. X siempre va a estar dentro de estas tres funciones. A menos de que estemos derivando en alguna de estas tres. Si estamos derivando en w, obviamente w no va a ser función de x. Se podría decir mejor que lo que es u, b y w dependen más que nada de dónde se está derivando. Podemos usar cualquier otra letra, sí, es aceptable, pero pues para más práctico pues usamos u, b y w. Podemos tener, por ejemplo, bueno, primero que nada, la derivada en dx de esto es la derivada de u más menos la derivada en dx de b más menos la derivada en dx de w, siempre y cuando cualquiera de esas tres funciones dependan de lo que se está derivando. Podemos tener, por ejemplo, para más práctico, un ejemplo. Tenemos la derivada de x de, por ejemplo, 4x cuarta menos 3x cúbica más 12x cuadrada, ¿no? Se ve algo grande, pero pues realmente es algo sencillo. Lo primero que hay que hacer es descomponer cada una en derivadas por separado. Eso quiere decir que primero vamos a tener la derivada en dx del primer término. Si se dan cuenta que hay omitido un más, pues no se pone porque es el primer término, y si es positivo pues omitimos el más. Pero en este caso hay que tomarlo mucho en cuenta, porque si fuera menos 4 la derivada sería negativa. Y en este caso tenemos que la derivada es positiva. Entonces sería la derivada en dx de 4x cuarta menos, ya nos afectó, ¿por qué? Porque esto está siendo multiplicado por un signo menos. Eso quiere decir que la derivada va a ser negativa, va a ser menos la derivada en dx de 3x cúbica. Seguimos y tenemos otro signo más y sería más la derivada en dx de 12x cuadrada. Desarrollamos y terminamos el desarrollo y tenemos que el resultado de esto, aplicando las derivadas que ya vimos, son 16x cúbica. Recuerden, estamos multiplicando por el signo menos, va a ser una derivada negativa. Y la derivada de esto, ya utilizando las fórmulas que hemos visto, es 9x cuadrada. Igual, pasamos, tenemos el signo positivo de nuevo, será más entonces. Y ya tenemos que la derivada de esto, utilizando las fórmulas que ya habíamos visto, es 24x. Eso quiere decir que la derivada de 4x cuarta menos 3x cúbica más 12 es 16x cúbica menos 9x cuadrada más 24x. Vaya, mejor. Ahora tenemos la siguiente derivada, es un poco más compleja, por así decirlo. Tenemos la derivada de u por b. Eso quiere decir que son dos funciones que se están multiplicando, las cuales no pueden reducirse de forma directa, o reducirlas implicaría pues mucho tiempo. En este caso podríamos decir que sería la derivada en dx de u por b, y eso será igual a u por la derivada en dx de b. Sería lo que es u por la derivada en dx de b más b por la derivada en dx de u. Siempre hay que recordar que u y b son funciones de x o de la variable en la que estemos derivando.
En este caso, pues dando un ejemplo más complicado, en este caso vamos a empezar con lo que es a mezclar variables para pues ir viendo también qué sucede, ¿no? Tenemos en este caso la derivada en dx de y cuarta x que multiplica a x cuadrada más 2. ¿Sí? Sé que se ve muy monstruoso, pero realmente no está tan difícil. ¿Qué hay que hacer? Bueno, primero hay que aplicar el teorema fundamental de esta derivada, que dice que hay que tomar un conjunto U y un conjunto B. Hay dos funciones que se están multiplicando, la de y cuarta x y la de x cuadrada más 2. Como dije, el hacer esta multiplicación, el reducir estos términos es algo sencillo, puesto que nada más hay que multiplicar y cuarta x por x cuadrada y luego y cuarta x por 1 más 2. Pero entre más se van adentrando al campo de las derivadas, encuentran funciones de u y funciones de b que se están multiplicando y que son muchísimo más grandes y son muchísimo más complicadas, más cuando una función de u o una función de b es una raíz, y más si la raíz es cúbica o si la raíz está siendo afectada por alguna otra multiplicación de un logaritmo o algo así, que veremos después. En este caso tomamos este conjunto como u y tomamos este conjunto como b. Realmente no importa cuál de los dos tomemos como u y cuál de los dos tomemos como b, porque si se dan cuenta, al final de cuentas es una suma y no me afecta pues en nada. Habrá casos donde sí tengamos que darnos cuenta cuál es el conjunto u y cuál es el conjunto b. En este caso pues aplicamos el teorema fundamental de la derivada, que nos dice que esto será igual al conjunto u, que en este caso es y cuarta x, que pasa directo, no le pasa nada, por la derivada de b. En este caso por la derivada en dx, recuerden que estamos derivando en dx de lo que es b, y b es x cuadrada más 2. Y a eso le vamos a sumar, obviamente todo esto se está multiplicando, no podemos reducir nada aún,